Bueno, ¿cómo están? La última clase que tenemos hoy del seminario de informe y plan de trabajo. Y vamos a empezar haciendo un repasito, si les parece, de lo que venimos viendo. ¿Sí? Comenzamos con algunas cuestiones que tienen que ver con la demanda. Vamos a agarrar uno que funcione. ¿Sí? Que tiene que ver con la demanda. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una demanda subjetiva y una demanda clínica? ¿Sí? ¿Lo habíamos visto esto? ¿Sí? La subjetiva era esa demanda que venía de parte de la familia, donde el concepto de esta demanda es un concepto básicamente circular porque va a girar en torno a una necesidad que no es propia de la persona que vamos a acompañar, ¿sí? Sino va a ser una necesidad basado en el afuera. Entonces, nunca se va a terminar de cumplir con la necesidad estipulada en esa demanda. La demanda clínica, ¿sí?, que es la que viene del equipo interdisciplinario, ¿sí?, es una demanda que a esto lo hace lineal, porque le pone una direccionalidad, ¿sí? Se convoca a un acompañante terapéutico para cumplir algo determinado, ¿sí?, para cumplir con una expectativa determinada. Eso le pone finitud, ¿sí?, le pone término. Recordamos que una persona puede necesitar toda su vida de acompañamiento terapéutico. Ahora, el acompañante terapéutico llega a la vida de la persona para cumplir con un objetivo e irse. Hablábamos que era algo similar al recorrido de un tren, donde parte desde aquí y llega hasta aquí, que sería el fin de la demanda, pero en el medio tiene determinadas estaciones. Cada una de estas estaciones son objetivos que debemos ir cumpliendo nosotros para llegar a este momento. Ahora, un acompañante terapéutico puede hacer determinado recorrido, bajarse, subir otro acompañante terapéutico y así, ¿sí? Entonces necesitamos siempre que esta demanda tenga un fin, ¿sí? No sea un concepto circular, sino que sea algo lineal y que tenga una finitud. Habíamos hablado de ese concepto de demanda, habíamos hablado también del concepto de entrevista, ¿sí? Los puntos a tener en cuenta en la entrevista, es necesario, para qué sirve la entrevista, cuáles son los elementos de una entrevista, que es el texto y el contexto. Esto lo habíamos visto. Pero a su vez que en la entrevista hacíamos un encuadre, ¿sí? Hablábamos del concepto del encuadre, que es tiempo y espacio, ¿sí? Lo habíamos visto esto, ¿sí? Y que era necesario el encuadre, y este encuadre se hacía en base a la demanda y con los elementos que se tenían aparte de la entrevista. Tiempo, lunes, martes, miércoles, 18 a 22 horas, espacio, domicilio, escuela, lo que sea. Esto hace que el encuadre sea un concepto en el cual le pone límites al acompañamiento terapéutico, ¿sí? Limita la función, limita el rol. Hablamos también de rol y función, ¿sí? Les comenté también el concepto de rol y función, un concepto que desarrollé, ¿no?, como conceptos topológicos, rol y función, ¿sí? El rol del acompañante terapéutico es pertenecer al equipo interdisciplinario, ¿sí? O sea, este, que es el rol, es la parte externa del acompañante terapéutico, ¿sí? Es la representación. Es lo que necesita el acompañante terapéutico para que esa demanda tenga un límite, tenga una direccionalidad. Esa representación que nos da el equipo interdisciplinario es una representación del afuera, ¿sí? Si nosotros pensamos que la persona, ¿sí?, este dibujito lo habíamos visto, ¿no?, este concepto bio, psico y social. Esto es un ojo, aunque no quieran creer, ¿eh? Social. O sea, lo biológico es la persona, lo psicológico es lo que conforma, ¿no? Cómo termina de conformarse el otro con la mirada de quienes lo rodean. Y el concepto social, que es el puente hacia donde vamos a ir. Ahora, el acompañante terapéutico llega desde afuera, perteneciente a un equipo interdisciplinario, para llevar a cabo en este esquema, ¿sí?, una función. Aquí es donde se pone en juego su saber con esta pertenencia. Y el acompañante terapéutico va a circunscribir este concepto sobre el espacio psicológico,
¿sí? Teniendo en cuenta el concepto biológico y mirando lo social. Este dispositivo, este camino, le llamamos distancia operativa. Es esa distancia que a nosotros nos permite no caernos hacia acá, imaginemos que esto es como una especie de muralla, no caernos hacia acá para ver solamente lo social, ni caernos hacia adentro para ver solamente lo biológico, sino caminar sobre este concepto que conformó a la persona, que posiblemente sea lo que lo vulnerabiliza, y posiblemente esta muralla sea lo que no permite ser ese lazo social. Entonces el rol es la pertenencia al equipo interdisciplinario y la función es el lugar donde desarrolla las estrategias para llegar a cumplir con el objetivo. El objetivo siempre es la demanda, ¿sí? No sé si lo expliqué, pero pensaba el rol y la función como un concepto de un reloj antiguo, esos relojes de bolsillo, ¿no? La maquinaria sería el rol, ¿no? Donde cada uno ocupa un espacio determinado para el funcionamiento de esa maquinaria, esos engranajes que no se pueden intercambiar, porque si movemos esos engranajes la máquina no anda. Y la función sería dar la vuelta, la hora, es lo visible, lo palpable, lo estructural, ¿sí? Pero que en definitiva el acompañamiento terapéutico funciona en torno a esa maquinaria. Bien, este es el concepto de rol y función que habíamos visto, ¿sí? Luego del concepto de rol y función, de demanda, entrevista, teniendo en cuenta el texto y el contexto, lo habíamos visto, eso sí, de una manera perdón, voy a buscar un trapito, más acabada, conceptualizando también determinadas particularidades que habíamos descrito. Posiblemente me falte algo más, pero tenemos entrevista, demanda, rol, función, encuadre, y llegamos a lo puntual de este seminario, ¿sí? ¿Qué es el informe? ¿Sí? El informe es un documento que se estructura, que se solicita en un momento determinado al acompañante terapéutico para poder visualizar qué es lo que se está haciendo y en qué lugar está parado, ¿sí? Hay tres tipos de informes, ¿sí? El informe de supervisión, ¿sí? La supervisión es necesaria. Nosotros sabemos que cuando ingresamos a un acompañamiento terapéutico, ingresamos en una especie de laberinto donde nos metemos, ¿sí? Y caminamos y podemos ver hacia atrás, que sabemos que es el lugar donde partimos, y hacia adelante, pero nunca sabemos en qué lugar del acompañamiento terapéutico estamos situados. Esto nos ayuda mucho la supervisión. La supervisión es como si fuese un dron que mira desde arriba este espiral, ¿sí? Y nos explica en qué lugar, o nos muestra en qué lugar del acompañamiento terapéutico nos situamos. Muchos colegas llegan a la supervisión para buscar herramientas para dejar el caso, ¿sí? Una supervisión tardía. Necesitamos un informe de supervisión porque este informe nos va a permitir a nosotros saber en qué lugar de ese laberinto nos situamos, ¿sí? Entonces, un informe de supervisión. La supervisión siempre tiene que hacer un acompañante terapéutico, esto es ineludible. El acompañante terapéutico debe supervisar al acompañante terapéutico y esto es necesario. Otro informe puede ser un informe de acompañamiento terapéutico que lo pide el equipo, ¿no? Esto lo pide el equipo. Y un informe final que normalmente se pide para ver en qué lugar del recorrido del tren quedamos varados y ahí se solicita la información. Ahora, los elementos del informe tienen que ver con la situación del lugar desde donde se solicita, ¿sí? Un informe de supervisión no va a ser una descripción de lo que se supervisó, sino lo que se va a contar es el resultado de la supervisión, ¿sí? O sea, en supervisión logramos detectar determinados inconvenientes, como enumerar los inconvenientes que se detectaron y el punto lo que se va a llevar a cabo en esos inconvenientes. Todo informe, a mí me gusta situarlo con una fórmula, que es qué, cómo y para qué. ¿Sí? Informe de supervisión. Detectamos, no sé,
que estamos atendiendo demasiado a la demanda de la familia. Entonces, el para qué va a ser esto, la demanda de la familia. ¿Qué voy a hacer para modificar eso? Lo que fuere, no sé. Esas son estrategias que tienen que ver con lo puntual y particular de cada caso. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, estoy demasiado tiempo con la familia, bueno, vamos a comenzar a estructurar salidas, ¿sí? Salidas, para no estar tanto tiempo a demanda de la familia. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Salidas. ¿Cómo? Paulatinamente buscar los gustos del acompañado y luego plantear salidas. ¿Para qué? Para alejarnos de esa demanda continua y constante de la familia en la que hemos caído y nos dimos cuenta en la supervisión. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo y para qué? Esta estructura la vamos a llevar a cabo en todas. El informe de acompañamiento terapéutico. Primero, lo primero que sale es lo último, o sea, la demanda, hacia dónde vamos, para qué nos convocaron. Nos convocaron para que el acompañado tenga más, una cosa más amplia, ¿no? Que se adhiera al centro de día, ¿no? Adherencia al centro de día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pensemos, paulatinamente, ¿no? Paulatinamente. O sea, 1 hora el primer día, 2 horas el segundo día, así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Llevando al centro de día instancias que a él le gusten llevar a cabo en su casa, pero planificarlas en el centro de día. ¿Para qué? Para que se adhiera al centro de día. Informe de acompañamiento terapéutico. El informe final. Informe final. ¿Se logró el objetivo? ¿Para qué? El objetivo era que Carlito salga, no sé, salga a la calle, tenga vida social, vida social. Supongamos que era una persona depresiva y no tenía vida social, entonces comenzamos a trabajar eso. ¿Qué hice? Lo primero que hicimos, establecer el vínculo. El vínculo, ¿cómo? Con charlas. Observando gustos, ¿sí? ¿Para qué? Para integrar la vida social. Esto se logró llevando a cabo esto, ¿sí? La fórmula, recuerden, ¿qué, cómo y para qué? Esto estamos hablando del informe. Ahora, esta misma fórmula nos sirve al momento de llevar a cabo un plan de trabajo. Lo primero que vamos a llevar a cabo es el plan de trabajo, ¿sí? El plan de trabajo. Tenemos el plan de trabajo. El plan de trabajo partimos de la demanda. Esta es la demanda. El para qué es la demanda. ¿Qué voy a hacer? Lo especifico. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo estructuro. Todo plan de trabajo primero, inicial, lo primero que debe tener como objetivo es el vínculo. ¿Qué voy a hacer para establecer el vínculo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Todo plan de trabajo debe iniciarse con el vínculo. Esto demuestra estructura y, digamos, refleja los elementos necesarios en acompañamiento terapéutico, que es el vínculo, el vínculo y la cotidianeidad. Yo tengo que mostrar en el plan de trabajo, a través de esta fórmula, una idea que dé el concepto del vínculo y lo cotidiano. Entonces yo lo que tengo que hacer en mi primer plan de trabajo es, lo primero que voy a llevar a cabo como primera demanda es establecer el vínculo. ¿Qué voy a hacer? Lo que sea. ¿Cómo? Cotidianamente. Estructurando. Esta cotidianeidad es la que nosotros encuadramos. ¿Sí? Encuadramos. Por eso esta cotidianeidad es espacio y tiempo. ¿Sí? Los elementos necesarios que debe tener a cabo un informe, que debe llevar a cabo un informe, es esta linealidad que habíamos hablado en un principio con base a la demanda del equipo interdisciplinario. Eliminando este concepto de la circularidad, ¿sí? Esta linealidad nos da la representación del equipo interdisciplinario.
Si no hubiese equipo interdisciplinario, todo sería demanda. Absolutamente todo. Entonces quedamos circulando, quedamos dando vuelta en un espacio y somos simplemente acto. Somos el acto de ir a cumplir con la demanda continua y una demanda que no pertenece a la relación AT-paciente, sino que es una demanda que viene de afuera, esta demanda subjetiva. Entonces nosotros en el plan de trabajo lo que tenemos que explicar es básicamente qué es un acompañante terapéutico, ¿sí? Cómo se estructura el acompañamiento terapéutico. Para eso necesitamos sí o sí la lectura continua y constante, para después nosotros saber qué poner y a quién citar en determinados momentos del plan de trabajo. Es elemental y fundamental que comencemos a utilizar las citas. Las citas bibliográficas le dan al acompañamiento terapéutico un cuerpo teórico y un concepto ético, ¿sí? Del saber continuo, la formación continua. Entonces, los elementos que tiene que tener un plan de trabajo es necesario, ¿sí? Primero que nada, hacer un recorrido, una estructura de la información que nosotros tuvimos en las entrevistas, ¿sí? Comenzaríamos, por ejemplo, teniendo en cuenta que fulanito de tal, y ahí desarrollamos todo lo que nos contó la familia, el equipo interdisciplinario, todos los actores de ese acompañamiento terapéutico. Punto 1. Punto 2. El acompañante terapéutico, desde el punto de vista que el acompañante terapéutico es un agente, desarrollamos el 3. Punto 3. Y ahí, en el punto 3, es donde vamos a comenzar a desarrollar el concepto de la necesidad del vínculo. Entonces acá vamos a desarrollar el concepto de vínculo y cotidianeidad. Y después el plan de trabajo propiamente dicho, basado en esa fórmula que es qué, cómo y para qué. Estructurando estos puntos, ¿sí? Si podemos sostener el qué, el cómo y el para qué desde citas bibliográficas sería fundamental, y que no sea siempre el mismo autor, para mostrar también el recorrido teórico que tiene el acompañamiento terapéutico, que es vastísimo. Vamos a establecer a partir de ese plan de trabajo un documento necesario para el otro tenga la información de nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Y de qué es lo que vamos a hacer. Este plan de trabajo luego se va a ir sosteniendo con determinados informes. Todos estos informes van a ser tendientes al plan de trabajo y con una direccionalidad que tiene que ver con la demanda. Yo espero realmente que este seminario les haya servido, que esta forma de comunicarnos, como es el espacio virtual Moodle, haya sido para ustedes el más conveniente. Realmente nosotros esperamos hacer una seguidilla de formaciones específicas y tendiente a lo cotidiano del acompañamiento terapéutico, de esta manera que ustedes puedan utilizar el tiempo de manera más valiosa y que a su vez les sirva a ustedes como un reservorio teórico. Esperamos que utilicen también el foro del Moodle para hacernos devoluciones, ¿sí? Necesitamos que nos hagan devoluciones de esta forma de ir enseñando, para ir acomodándonos. Nuestro espacio formativo Triskel va a ir en continua evolución porque queremos que eso pase. Les agradecemos la confianza y esperamos realmente que esta formación les sirva a ustedes en el desarrollo profesional. Muchas gracias y tengan en cuenta lo que vimos acá y tengan en cuenta el cuadernillo que subimos con algunas cuestiones más elementales que tienen que ver con el acompañamiento terapéutico. Gracias y bueno, los esperamos en la próxima formación. Gracias por confiar en nosotros. Adiós.